Y vamos a hacer un resumen rápidamente de lo que hemos hablado durante las últimas 2 semanas. Y Jovan. Thank you. Y solo vamos a hablar acerca del escenario y todo lo que hemos hablado rápidamente. Si se recuerdan, en nuestra introducción en el principio hablamos de los 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur, ¿se recuerdan? Y hablamos acerca del reino de Israel, quien lo dominó primero fue Asiria, y después Asiria vino y dominó el norte, y después Babilonia dominó el norte y dominaron el sur. Y aquí es donde vimos nosotros y hablamos sobre el rey Nabucodonosor. Y se recuerda, el rey Nabucodonosor es el rey de ¿qué nación? De Babilonia. Él es el que está dirigiendo todo esto. Él es quien está dominando a todas las naciones. Y vemos que él dominó a Israel. Y no solamente dominó, destruyó la ciudad. ¿Se recuerda? Él destruyó el templo de Salomón. Y pues destruyó a toda la ciudad, destruyó a todos los que estaban allí. Y el pueblo judío estuvo en exilio. Ellos se fueron de todas partes. Si se recuerdan, algunos judíos tenían que ir al norte, otros judíos tenían que ir por aquí de Susa, cual es el capital de Babilonia en ese tiempo. Vimos la destrucción y vimos también, ¿se recuerda por cuánto tiempo, se recuerda por cuántos años estuvieron en exilio el pueblo judío? 70 años, ¿se recuerdan? Hablamos de eso, por 70 años. Y eso fue algo profetizado por Dios. Dios le dijo a Jeremías que él iba a castigar a su pueblo por 70 años. Pero después de esos 70 años, él iba a destruir ¿a quién? A Babilonia. Él iba a castigar a Babilonia por todo lo que ellos han hecho al pueblo de Dios. Pero tenemos que entender, Babilonia era un instrumento de Dios. Dios le usó a sus enemigos para enseñarle una gran lección al pueblo judío. Ahora, nosotros hablamos de esto, los judíos han estado en exilio por 70 años y en el año 539 es cuando la historia cambia en una forma drástica. Por 70 años ellos han estado preguntando, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Dios, ¿te has olvidado de nosotros? Somos tu pueblo, somos tus hijos. ¿No te recuerdas de nosotros? Pero como ya hemos mencionado, lo que Dios promete, Él siempre lo cumple. Él dijo que por 70 años su pueblo iba a sufrir y por 70 años así fue. En el año 539 llega el gran nación Medo-Persa y los persas vienen y dominan a Babilonia. Y el rey que estaba detrás el rey que era de Medo-Persa, ¿se recuerda cómo se llamaba? Aquí es donde recogemos en Esdras capítulo 1. ¿Cómo se llama? Ciro, ¿ok? Tenemos que recordar, Ciro va a influenciar muchas cosas en esta historia, en el libro de Esdras. Ciro es el gran rey de Medo-Persa. Y en Esdras capítulo 1, cuando hicimos nuestro estudio, vimos que Esdras lo está introduciendo. Y dice, en el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor movió el espíritu del rey para que promulgara un decreto en todo su reino y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Ahora noten algo. ¿Quién estaba moviendo el corazón de los reyes? Dios. Hay un proverbio que habla sobre eso. Quien mueve el corazón de las personas es Dios. Y Dios puede usar quien sea para su reino. Y vemos que este rey, que es un rey pagano, él no conoce nada de Dios, es un instrumento ahora para su pueblo. Y él hace un decreto. En el versículo 2 vemos, y esto es lo que ordena Ciro, de rey de Persa. El Señor Dios de los cielos, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que la construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. No, ¿por qué está diciendo a construir un templo? Porque ya el templo estaba ¿qué? Destruido. Tiene sentido.
Y luego dice el versículo 3, por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, suba a Jerusalén a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. Él da la invitación al pueblo judío a regresar a su tierra. ¿Esto es algo opcional? Claro que sí, es opcional. Todos los que quieren ir, pueden ir. Now, como podemos saber o podemos entenderlo un poco y hablamos sobre esto, en el capítulo 2 vemos una lista y Esdras comienza a registrar todas las personas que regresan a su tierra. Now, si se recuerdan muy bien, vimos una gran lista de nombres y Fabio dio sugerencias por aquellos que no saben qué van a nombrar sus hijos. Ahí están algunos nombres. Pero vemos en el versículo 64, dice, el número total de los miembros de la asamblea era de 42,360 personas. Pero no están incluyendo a los esclavos. Estamos hablando que habían alrededor de 50,000 personas que regresaron a su tierra. Aquí viene un problema, 50,000 no era todo el pueblo judío. Habían más gente. ¿Por qué creen que no todos regresaron? ¿Perdón? Algunos ya estaban cómodos donde estaban. Algunos probablemente eran pobres y se hicieron ricos en otra nación. Y dijeron, ¿para qué regresar a Judá? ¿Para qué regresar a Jerusalén si todo está destruido? ¿Y quién quiere comenzar de nuevo? Por esa razón yo siempre le he dicho a Lidia, yo no quiero mover de Kenner, no quiero mover de Louisiana. No quiero comenzar de nuevo. No es fácil. Pero algunas personas tenían el deseo de regresar. Muchas personas aquí pueden entender el sentimiento de un judío. Porque algunos de ustedes extrañan su tierra. Algunos dicen, ¿cómo deseo regresar? Cuando me retiro voy a regresar. Algunos me han dicho, en 1 año ya regreso. Algunos han dicho, en 5 años. Otros me han dicho, no regreso. Aquí me quedo. Pero cada persona estaba en una diferente situación, en una diferente posición. Luego vemos esta gran lista en Esdras capítulo 2, de aquellos que regresaron. Y en Esdras capítulo 3, vemos la historia en cómo el pueblo de Dios comienzan o renuevan su pacto con Él. En Esdras capítulo 3, noten algo muy interesante rápidamente. Yo le di en su hoja y van a ver un calendario hebreo. Está en color negro en blanco, pero lo van a poder entender. Rápidamente quiero que vean. Si pueden ver en el parte de arriba donde dice Nisan, ¿lo pueden ver? Eso es considerado como el primer mes para los judíos. ¿Ok? Ese es el primer mes para los judíos, el mes de Nisan. Si vamos a contar 7 meses, ¿en qué mes estamos ahorita mismo? ¿Cómo se llama para los judíos? Tisri. Ok. Estamos en el mes de Tisri. All right. ¿Qué sería para nosotros qué? Septiembre, octubre, algo por ahí. Y dice así, en el mes séptimo, cuando ya todos los israelitas se habían establecido en sus ciudades, se reunió el pueblo en Jerusalén con un mismo propósito. Entonces, Yeshua, hijo de Josadac, con sus parientes que eran sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus parientes, empezaron a construir el altar del Dios de Israel para ofrecerles holocaustos. Noten la primera cosa que construyen. ¿Construyeron el templo primero? Construyeron el altar primero. ¿Por qué creen que construyeron el altar en primer lugar? Rápidamente. Para adorar a Dios, hacer sus ¿qué? Sus sacrificios. No se recuerdan, los sacrificios eran por diferentes razones, pero principalmente era para el perdón de ¿qué? De sus pecados. Imagínense esto rápidamente. Por 70 años, probablemente no han hecho un sacrificio como nación a pedirle a Dios por perdón. Y ellos comienzan en esto
jornada pidiéndole a Dios, Dios perdónanos. Perdónanos por nuestra falta. Mi querido hermano, si queremos agradecerle a Dios, tenemos que reconocer, primeramente tiene que comenzar con el arrepentimiento. No podemos entrar en la presencia de un Dios santo sin arrepentirnos. Si quieres encontrar el verdadero gozo, hay que arrepentirse. Y eso es la primera cosa que hace el pueblo judío. Hacen sus sacrificios y le piden a Dios por perdón como nación. Pero luego noten algo. El versículo 3 dice algo muy interesante. A pesar del miedo que tenían de los pueblos vecinos, ¿por qué tendrían miedo? Traten de entender conmigo, ¿por qué tienen miedo? ¿O por qué tendrían? Ok, ¿qué más? Eran nuevos. ¿Qué defensa tienen? No hay muros, no hay templo, son vulnerables de ataques. Ellos tienen miedo, pero aunque tienen miedo, no paran de hacer sus sacrificios a Dios. Noten lo que dice, a pesar del miedo que tenían de los pueblos vecinos, colocaron el altar en su mismo sitio y todos los días, por la mañana y por la tarde, ofrecieron holocaustos al Señor. Mi querido hermanos, cada uno de nosotros por naturaleza tendremos miedo en ciertas circunstancias, pero el temor no debe pararnos a servir al Dios que servimos. No hay excusa. Y eso es algo que tenemos que entender rápidamente. Ellos tenían temor. El temor siempre estaba allí. Pero note cómo el pueblo de Dios, aunque tenían temor, estaban sirviendo a Dios. Ahora, luego vemos que ellos celebraron la fiesta de enramadas, lo cual sería el festividad de Sukkot, las fiestas de los tabernáculos. Luego en el capítulo 3 vemos algo muy interesante. En el versículo 8 dice, Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Yeshua, hijo de Josadec, junto con el resto de sus parientes que eran sacerdotes y con los levitas y con todo lo que habían regresado del cautiverio, comenzaron la reconstrucción ¿del qué? No, quiero que noten algo rápidamente. Del templo de Dios en el mes ¿qué? ¿En qué mes estábamos nosotros anteriormente? En el séptimo. ¿Han pasado cuántos meses? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Han pasado 7 meses. Por 7 meses ellos tuvieron un altar. Por 7 meses están haciendo sacrificios. Y por 7 meses no tenían un templo. Note cómo ha pasado el tiempo. Pero noten algo muy interesante. Dice que en el segundo mes comenzaron la construcción ¿del qué? ¿Quieren entender el por qué hicieron eso en el segundo mes? Porque cuando Salomón comenzó a construir el templo original, note cuándo lo hizo. En el mes de Sif, lo cual es el segundo mes. Ellos quieren construir un templo que va a ser casi como el mismo del templo original. Pero aquí viene el gran problema. Este templo, este segundo templo que van a construir nunca se va a comparar al primer templo. Nunca será lo mismo, aunque quieren hacerlo lo mismo. Luego vemos algo muy interesante. Ellos quieren replicar el mismo templo, pero aquí viene el problema. En Esdras capítulo 3, dice que ellos comenzaron la fundación y establecieron la fundación del templo. Y después de construir el fundación del templo, el pueblo comenzaron a regocijar y celebrar y cantar. Pero ustedes saben muy bien, mis queridos hermanos, cuando nosotros venimos a la iglesia, hay algunas personas que están alegres y hay algunas personas que vienen con un corazón entristecido. Sabes, hay una pregunta que nunca me ha gustado cuando hacen las personas. ¿Cómo están, hermanos? Y todo el mundo dice, pero algunas personas en realidad no sienten bendecidos.
Y en esta historia podemos ver que hay dos diferentes tipos de personas. Habían algunas personas que estaban celebrando, regocijando. Mira, hemos comenzado de nuevo. Pero habían algunas otras personas que comenzaron a ver el fundación y dijeron, esto no va a ser lo mismo. Esto no es el mismo. Y sus corazones se quebraron. Pero noten algo muy interesante. Dice, ¿quién estaba llorando? Los más mayores. ¿Sabes? El pastor Lema vino a predicar este domingo y me dio tanto alegría ver a mi viejo venir aquí y predicar. Y él comenzó a solo ver, y yo le vi hablando con la hermana Lesbia. Y esto estaba aquí, y él comenzó a ver todos los cambios. Y yo vi su cara de alegría, pero yo también probablemente vi en su rostro cómo todo ha cambiado. Pero esto es algo que tenemos que entender. Hay cosas que van a cambiar, pero servimos al mismo Dios que no cambia. Y no podemos parar la obra porque las cosas no están a nuestros gustos. Hay cosas que probablemente cuando yo voy a ser anciano voy a decir, men, esos jóvenes, y voy a entender probablemente lo que algunos ancianos sienten hoy en día. Pero tenemos que entender, la obra de Dios no cambia. Y tenemos que continuar en contra de nuestros gustos. Porque no estamos aquí a complacer a ti ni a mí. Venimos a complacer a Dios. Algunos disfrutaron este templo más que otros. Pero ¿quién puede negar la presencia de Dios? ¿Quién no puede disfrutar la presencia de Dios? Y de eso se trata la iglesia. Disfrutar al Dios quien servimos. ¿Qué importa el color? ¿Qué importa la estructura? Lo que importa es si la presencia de Dios está con nosotros. La palabra de Dios dice, algunos lloraban, otros oraban o celebraban. Y nadie podía distinguir quién es quién. Por lo cual lo quiero invitar cuando venimos a la iglesia. Si tienes que llorar, llore. Y si quieres elevar tu voz alabando al Señor, alabe al Señor con tu voz alto. Pero no dejes que nadie te pare a alabar al Señor. ¿Están conmigo? Ok, rápidamente, eso es solo algo. Pero notamos algo, en Esdras capítulo 3, el pueblo estaba con ánimo y comenzaron la construcción, ya terminaron el altar y están comenzando el ¿qué? El templo. Ya terminaron la ¿qué? La fundación, lo cual es el base de cualquier estructura. Pero en Esdras capítulo 4 vemos un problema. Ustedes pueden entenderlo muy bien. Tú te puedes levantar en la mañana con alegría, comenzar tu día con gozo y solo darle 5 minutos y tu emoción puede cambiar. Recibes una mala noticia y esa mañana cuando comenzaste con gozo se convirtió en un mal día. O algunos pueden haber comenzado el día mal, pero terminar su día con alegría. Las emociones cambian. Es parte de ser humano. Pero noten algo en Esdras capítulo 4. Cuando los enemigos del pueblo de Judá y Benjamín se enteraron de que los repatriados estaban reconstruyendo el templo del Señor de Israel, se presentaron ante Zorobabel y ante los jefes de familia y les dijeron, permítanos participar en la ¿qué? La reconstrucción. Pues nosotros, al igual que ustedes, hemos buscado a Dios. Voy a ir al versículo 3. Pero Zorobabel y Yeshua y los demás jefes de las familias de Israel le respondieron, no podemos permitir que ustedes unen a nosotros en la reconstrucción del templo de nuestro Dios. Nosotros solo nos encargaremos de reedificar el templo para el Señor, Dios de Israel, tal como lo decretó Ciro, rey de Persia. No, es cierto. ¿Se recuerdan lo que decretó Ciro? Que este trabajo para reconstruirlo era ¿para quién? Para los judíos. ¿Qué era el trabajo de las otras naciones? Solo dar, apoyar económicamente. Aquí vemos que ellos quieren ayudar y los judíos dicen, oye, por un minuto, gracias por la oferta, pero no pueden participar en esta obra. Esto nos toca a nosotros hacer. Y esto causó un gran problema, porque dice en el versículo 4, entonces los habitantes de la región comenzaron a desanimar y intimidar
a los de Judá para que abandonaran la reconstrucción. Mi querido hermanos, noten esto rápidamente. Son dos tácticas que no solamente le afectó al pueblo de Judá, son dos tácticas que todavía afectan hoy en día. ¿Cuántas personas yo he visto servir o querer servir a Dios y el primer crítica que escuchan, ya hace pasión, se acabó? Oh, mi querido hermanos, el pueblo de Israel comenzaron con fervente pasión y ellos tenían temor, porque se recuerda en el capítulo 3, tenían temor a hacer ¿qué? El holocausto, pero lo hicieron. Ahora vemos aquí que comienzan la construcción del templo, ellos tenían temor, pero ahora comienzan a escuchar lo que dicen sus enemigos. Y comienzan a decir, ay Señor, nos van a matar, mejor vamos a parar. Mi querido hermanos, esto es tan importante para nosotros como iglesia. Primeramente, van a llegar obstáculos cuando servimos a Dios. No todo va a ser fácil. Tenemos que entender que hay un enemigo, primeramente espiritualmente, que quiere destruirnos. Hay un enemigo que quiere parar la obra del Señor. Nosotros no peleamos el uno con el otro, estamos peleando contra alguien mucho más fuerte que nosotros en cierto aspecto. Satanás está afuera y está aquí, en cierto aspecto, queriendo parar la obra del Señor. Y hay dos tácticas que él usa: el temor, el intimidar y el desanimar. Muchas personas no sirven al Señor hoy en día porque están tan desanimados. Mira, mi querido hermanos, y hay tantas razones por que uno se puede desanimar. Alguien habló mal de mí. No, me desanimo porque fulano de tal es un mal líder. No, me desanimo porque esos pastores no me llaman, no visitan. Cualquier persona puede encontrar una excusa para no servir a Dios. No permites que el desánimo te pare a hacer la obra que Dios te ha llamado a hacer. Y segundo, podemos ver la intimidad, esa palabra, intimidación. Mis hermanos, la palabra de Dios nos dice algo. Jesucristo Él mismo dijo, si Él no sufrió, ¿quién somos nosotros para también no sufrir? Si ellos me odiaron a mí, ¿ellos te van a qué? Los cristianos hoy en día estamos siendo perseguidos por muchas personas. Y hay muchas personas que han abandonado la fe porque no quieren que nadie les persigue. Mi querido hermanos, cuando servimos a Cristo, nosotros podemos entender dos cosas. Si Dios es con nosotros, y como dijo Pablo, para mí el vivir es y el morir es. Dos versículos que cada uno de nosotros sabemos, pero ¿cuántas veces en realidad lo queremos vivir? Alguien la semana pasada me preguntó, Nelson, ¿tenemos un protocolo de seguridad si alguien viene con una arma? Yo le dije, pues si llega con una arma, pues si nos matan, nos matan. Esa es la única seguridad que tengo yo. Mi vida está en las manos de Dios, eso es todo. No tenemos nadie armado. La única arma que tengo aquí es la palabra de Dios. Mi querido hermanos, hay muchas personas que tienen miedo a morir para Cristo. Y esto es algo que tenemos que entender. Como cristianos, solo porque somos cristianos no significa que todo va a ir bien. El cristiano va a luchar y va a sufrir como Cristo sufrió. Si Cristo fue atacado, si Cristo fue criticado, ¿qué más tú puedes esperar? Eso nos va a pasar. Pero somos soldados en el reino de Dios. Y tenemos que ser como nuestro maestro. Ahora, en Esdras capítulo 4 podemos ver esto suceder. Pero hay algo más que vamos a tener que entender. Si están ahí en Esdras capítulo 4, noten que en el versículo 6 al 23
Hay tantos nombres que van a aparecer. Y aquí en la pantalla, yo quiero que solo vean conmigo rápidamente. Vamos a entender algunas cosas rápidamente. Durante el tiempo del libro de Esdras y Nehemías, vamos a ver 5 reyes. Y vamos a ver un tiempo o vamos a ver una barca, una barca, un timeline, how you say, vamos a ver una línea de tiempo alrededor de 100 años. Se recuerden, en el año 539 es cuando llega ¿quién? Ciro. Now, noten algo rápidamente. Aquí podemos ver 5, oh man, esos colores, ese amarillo es un poco difícil. Aquí vamos a ver 5 reyes. Noten algo en el versículo 5 del capítulo 4, noten lo que dice. No lo voy a tener aquí en la pantalla, so tienen que abrir la palabra de Dios conmigo. En el versículo 5 dice, y hasta llegaron a sobornar a algunos de los consejeros para impedirles llevar a cabo sus planes. Y esto sucedió durante todo el reinado de Ciro. Ciro es el primer rey de Medo-Persa. ¿Se recuerdan? Ciro es el primero que pidió o que le dio permiso a los judíos a regresar. Y luego vemos que él va a mencionar ahí hasta el reinado de Darío. Noten aquí está Darío en el centro. Y Darío reinó en el año 522 al año 486. Él reinó por una buena cantidad de tiempo. Now, Esdras está explicando que durante todo este tiempo, del año 539 al año 486, había ¿qué? Obstáculos, habían problemas. Habían personas que siempre estaban interfiriendo en la obra de Dios. Noten algo rápidamente. Vayan conmigo al versículo 6. Dice también al comienzo del reinado ¿de quién? De Jerjes. Noten algo rápidamente. Jerjes no es rey hasta el año 486, hasta el año 465. ¿Se recuerda quién es Jerjes? Él es el rey de qué tiempo? De Esther. Él es el rey quien básicamente, ¿se recuerdan la historia de Esther? Jerjes casi mató a todo el pueblo judío y Esther fue quien salvó al pueblo. Habían obstáculos en ese tiempo. ¿Se recuerdan el nombre del hombre que quería matar a todos los judíos? Amán. Y él desarrolló un plan para eliminarlos. Mi queridos hermanos, aquí en este tiempo había obstáculos para los judíos. Luego vemos que él comienza en Esdras, él comienza a hablar en el versículo 7. Noten lo que dice, él menciona a un otro rey en el versículo 7. Luego cuando, ¿quién? Artajerjes. Vemos que Artajerjes está en el año 464 hasta el año 424. No, quiero que entiendan algo. En el primer regreso vemos a Zorobabel, quien está en el reino de ¿quién? De Ciro. Ellos comenzaron la construcción del templo en el año 536. ¿Están bajo qué rey? Ciro. En el año 516 ellos construyen el templo, lo terminan. ¿En qué reinado lo terminan? En el rey Darío. No, noten algo, en el reino de Artajerjes vemos el regreso de Esdras, que lo vamos a ver en el capítulo 7, y luego vemos a Nehemías, el tercer regreso en el tiempo de Artajerjes. El capítulo 4 no está tan preocupado cronológicamente, solo quiere explicar algo. Durante todos estos 100 años, el pueblo judío estaba pasando ¿por qué? Por dificultades. Durante todos estos reyes aquí, habían obstáculos. Habían personas que estaban impidiendo o estaban tratando de parar la obra de Dios. Pero aunque los enemigos intenten parar la obra de Dios, nunca podrán parar la obra. Pero aquí viene el problema. En Esdras capítulo 4, si lo podemos leer, el versículo 5 al 24, entendemos lo que Esdras nos quiere tratar de explicar. Él dice esto: y hasta llegaron a sobornar a algunos de los consejeros para impedirles llevar a cabo sus planes. Versículo 5.
Y esto sucedió durante todo el reinado de ¿quién? Rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, que también fue el rey de Persia. De este modo, el trabajo de reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén quedó suspendido hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Esdras quiere tratar de explicar. Él dice que durante todos estos 100 años habían obstáculos, pero en esta historia, conectando esto, la construcción del templo ha parado. ¿Por qué? Por los enemigos. Y ellos terminaron la construcción del templo en el reinado de Darío. No, esto es un gran problema y lo van a ver en un poco. En Esdras capítulo 5 vemos algo suceder. En Esdras capítulo 5 vemos que mencionan los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Idó, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén, y en el nombre del Dios de Israel que velaba por ellos. Aquí vemos dos profetas llegar a Jerusalén. Esto está en el primer regreso. Zorobabel es el líder. Y vemos a Ageo y Zacarías llegar al escenario. ¿Por qué Ageo y Zacarías tienen que llegar al escenario? Porque el pueblo de Dios ha parado de construir el ¿qué? ¿Por qué pararon de construir el templo? Por los enemigos, la amenaza. ¿Están conmigo? Pero tienen que venir dos siervos para decirle al pueblo algo. Y note lo que Ageo dice en el capítulo 1, versículo 2. Y eso está en Ageo, y él dice, así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo afirma que todavía no ha llegado el tiempo para reconstruir el templo. ¿De quién? Del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Pero ¿acaso es el tiempo para vivir en casas lujosas mientras esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor de los ejércitos. Reflexionan sobre su proceder. Ustedes sembraron mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran calentarse. Y al jornalero se le va su salario como saco roto. ¿Por qué pararon la obra de nuevo? Por los enemigos. ¿Excusa legítima? Sí, legítimo. Pero pasado mucho tiempo. Y Dios está viendo su pueblo construir sus casas. ¿Hay un problema con construir su casa? Tienen que comenzar de nuevo, ¿no? Necesitan un lugar para dormir. ¿Hay un problema con trabajar? Algunos dirían, el que no trabaja no come. Right? El problema no es el trabajar y el problema no es tener casa. El problema es que se han olvidado del trabajo que tenían que hacer primero. Ellos regresaron por un objeto para cumplir una meta. ¿Y el meta era para qué? Reconstruir el qué? El templo. Pero ellos construyeron el templo de sus corazones. Ellos construyeron sus casas. Y trabajaron. Y eso los enemigos no le pararon a hacer eso. Oh, mis queridos hermanos, piensen en nosotros. Nosotros hemos vivido COVID. Y quiero aclarar algo. Yo creo que COVID es en serio, es algo legítimo, es una enfermedad, es un virus. Dime algo. ¿Quién paró de ir al supermercado en COVID? ¿Quién paró de ir a trabajar? Pero ¿cuántas personas durante COVID pararon de ir a la iglesia? No, pero lo estoy viendo virtualmente. ¿Por qué menciono COVID? Porque hay veces que usamos excusas para no hacer lo que tenemos que hacer. Nadie usó COVID como una excusa para no ir a trabajar. Tengo que pagar mi renta. Lo tengo que hacer. Pero no tengo que ir a la iglesia. Nuestras prioridades a veces están al revés. El dueño de McDonald's dijo, en mi familia yo pongo a Dios, mi familia y mi trabajo.
Pero cuando llego al trabajo pongo mi trabajo, mi familia y Dios. Muchas personas han cambiado sus prioridades. El pueblo de Israel se preocuparon por ellos mismos y no se preocuparon por la obra que Dios le llamó a hacer. Muchas personas dirían en alta voz, yo pongo a Dios primero, pero sus vidas reflejan algo diferente. No es que Dios es mi todo, pero en realidad es Dios tu todo y es Dios mi todo. No, pero Nelson, tú tienes que entender. Alguien una vez me dijo, Nelson, tú no tienes hijos, tú no sabes. Es cierto, no tengo hijos, pero servimos al mismo Dios. No, Nelson, tú no entiendes. Tus padres te dieron una casa. Oh, mis queridos hermanos, si mis padres no me dieran, si me hubieran dado o no dado, mi Padre Celestial cuida de mí. Y el mismo Padre que me cuida a mí es que nos cuida a cada uno de nosotros. Y a veces podemos usar excusas para tratar de justificar nuestras acciones. Y Dios dice algo. Oye, ustedes están cómodos, pero se han olvidado de mí. Y noten algo, mis queridos hermanos. El templo se construyó en el año 516. Ageo llega en el segundo año del rey Darío. Noten algo, en el año 520, el profeta Ageo llega para reprender o para decirle a su pueblo, despiértase, levántase. Han pasado 16 años. Todo el mundo ya tiene casas. Y no solamente tienen casas, están arreglando sus casas, modificándolos, añadiendo cuartos. Y por 16 años dicen, no tenemos que preocuparnos del reino de Dios. No tenemos que preocuparnos por el templo. Voy a servir a Dios Nelson, cuando ya recibo mi retirement. ¿Sabes, Nelson? Voy a servir a Dios cuando termino la universidad. Voy a servir a Dios cuando tengo tiempo. Cuando cuando ya mis niños crecen. Quiero que vean esta imagen y esta foto. Porque esta es una foto en una galería de arte en Berlín. Y hay un cuadro del pintor alemán que se llama Adolf Menzel. Adolf Menzel comenzó a pintar esto y como pueden ver los que están en azul es con pluma, o con lápiz, perdón, es con lápiz. Y pueden ver que él comenzó a pintar ciertas cosas. ¿Lo ven? Comenzó a pintar. Aquí hay un trono y él tenía el plan a pintar al rey que está sentado en su trono. Y aquí pueden ver algunas personas con quien está hablando. ¿Lo pueden ver sus caras? Y él iba a dibujar una foto. El rey hablando con sus consejeros. Note que él comenzó con las cosas de afuera, pero nunca llegó a terminar a pintar el rey. Adolf Menzel murió algunos días después de comenzar este proyecto. ¿Qué estoy tratando de decir? Algunas personas se han olvidado del rey que está sentado en el trono y se han preocupado por las otras cosas. Y Dios está aquí, sentado, esperando que la atención sea en Él. Y sabes que algunas personas llegan a preocuparse de Dios cuando ya es muy tarde. Eclesiastés tiene un precioso frase dijo, mejor es un perro vivo que un león muerto. No estoy tratando de llamar a nadie aquí un perro, pero hay algunas personas que creen que son leones y creen que son fuertes y se olvidan quién es aquel que te ha hecho un león. Y no te puedes olvidar
de aquel que te ha cuidado y aquel que te ha sostenido. Pero muchas personas creen que ellos se han sostenido. Y cada león tiene su día cuando va a dormir. Y para siempre. Pero mejor es el perro que no tiene tanto, que está caminando por las calles y que tiene vida. Mi querido hermanos, vivimos en una nación que se preocupa por la riqueza. Pero qué más grande es la riqueza sobrenatural. Pero nos hemos enfocado en las cosas terrenales. Y un día nuestras cosas terrenales se van a ir. ¿Y qué te llevarás contigo? Lo sabemos, pero no lo queremos vivir. Y llega Ageo, y noten algo. Ageo llega en el primer día del mes, sexto. Luego en el versículo 14 vemos que era el día 24 del mes, sexto. Por 24 días el profeta Ageo está predicando la palabra de Dios. Y le está reprendiendo, le está exhortando, le está diciendo al pueblo de Dios, recuerda de quién te ha sostenido, recuerda del Dios que te cuida, recuerda de la fidelidad de Dios. Yo estoy con ustedes, yo el Señor lo afirmo. El profeta Ageo comienza a recordar al pueblo de Dios de lo que deben de priorizar. ¿Y sabes qué usa para ayudarlos? La palabra de Dios. Hay muchas personas hoy en esta noche que probablemente están deprimidos, están desanimados, están tristes. Sus situaciones son diferentes. Y yo creo en la depresión. Yo creo en la enfermedad. Yo creo en la ansiedad. Pero yo creo en un Dios mucho más grande. Y muchas personas no están firmes en la palabra de Dios. Y por eso algunos están en la posición que están. Porque se han olvidado de Dios. Y se preocupan por todas las otras cosas. Y no se afirman. Y no están sobre la roca firme. Ageo llega y le comienza a decirle, oye, si vamos a renovar nuestros espíritus, lo tenemos que hacer a través de la palabra de Dios. Sin embargo, Zacarías llega. Y Zorobabel es un sacerdote, ¿recuerdan? Y Zorobabel es uno de también que ha fallado en servirle a Dios. Y Zacarías llega y le dice, oye, y esta es la palabra del Señor para Zorobabel, no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu. Oh, mis queridos hermanos, muchos de nosotros estamos peleando batallas por nuestras propias fuerzas y por eso no estamos ganando. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No es por nuestras fuerzas, sino por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Dios, a través de su palabra, son los que nos animan y nos da la energía para continuar. Y muchos están cansados físicamente porque no están firmes en su palabra. Si hay algo que lo puede exhortar hoy en esta noche, regrese a Cristo. Regrese a su palabra. Él es más dulce que la miel. ¿Quién como Él? Su palabra es lámpara a nuestros pies. Y Dios le dice, Zorobabel, tú has puesto los cimientos de esa casa y Él mismo termina de construirlo. Zorobabel, levántate y continúa la obra. Solo necesitaban escuchar la palabra de Dios. No necesitaban un retiro espiritual. No necesitaban hablar con el pastor. No necesitaban ir a un consejero. Solo tenían que tener un encuentro con el Dios divino a través de su palabra. ¿Necesitas ayuda? Corre al buen pastor. Él te guiará a pastos verdes. Él te hará el descanso que tu alma necesita. Y Él será el mismo pastor que te cuidará en las valles de la sombra de la muerte. Ahora, en Esdras capítulo 5 vemos, entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y todos los demás comenzaron ¿a qué? A continuar la reconstrucción. Fueron animados por la palabra de Dios.
comenzaron la obra de nuevo. Pero noten algo muy interesante. Entonces, Tetanei, el gobernador, quien está en cargo de la región, no es un enemigo, es el gobernador de Persia y él está vigilando todo. Y él comienza a decirles, hey, ¿quién le ha dado permiso a ustedes a reconstruir el templo? Porque recuerda, por 16 años no lo han tocado. Solo tomó 24 días de la palabra de Dios para levantarlos. Y después comenzaron la obra. Y este gobernador les ve y le comienza a preguntar, ¿con quién te ha dado el derecho? ¿Quién te dio la autoridad? ¿Quién te dio permiso? Note lo que ellos dicen. Ellos mandan una carta al rey Darío, un cordial saludo. Ponemos en conocimiento de su majestad que fuimos a la provincia de Judá. Y lo te voy a skipear. Pero dice, se están recubriendo con madera. ¿El trabajo se hace con qué? Noten cómo están trabajando. Con ánimo, con fuerzas, con ganas. Y lo están haciendo muy rápido. Y a los dirigentes le preguntaron que los habían autorizado a reconstruir ese templo, a restaurar su estructura. ¿Y cómo se llaman los que dirigen la obra para comunicárselo por escrito a usted? Y ellos nos respondieron, somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. Y estamos reconstruyendo el templo que fue edificado y terminando hacia ya mucho tiempo por un gran rey de Israel. Noten, somos siervos ¿de quién? De Dios. Mi querido hermano, cuando Dios te ha llamado, Él te ha llamado, Él te ha escogido. ¿Y quién contra Dios? Cuando Él te ha dado un llamado. Tienes que recordar en este día, en esta noche y todos los días de tu vida. Si tú has entregado tu vida a Cristo, eres un hijo de Dios. Ya no vives por este mundo. Tú vives por un rey que pronto regresará por su pueblo. Somos hijos del gran rey. Y no estamos aquí para complacer al mundo. Estamos aquí a complacer al Rey de Reyes. Pero noten algo, pero como nuestros antepasados provocaron la ira del cielo, Él los entregó en manos de Nabucodonosor. Mis queridos hermanos, hablamos de Dios de amor, pero es el Dios que también castiga. Y cuando Él castiga, Él castiga. Pero no castiga por odio, Él castiga para que sus hijos siempre regresen a Él. Y que aprenden, de mí dependes. No, noten la respuesta. Pero más tarde, en el primer año de su reinado, Ciro, rey de Babilonia, ordenó que este templo de Dios fuera reconstruido. ¿Quién ordenó? Ciro. Ok, voy a skipear el versículo 16. Entonces Esbazar llegó a Jerusalén y echó los cimientos del templo de Dios. Desde entonces se ha estado trabajando en su reconstrucción, pero aún no se ha terminado. Ahora bien, si su majestad lo considera conveniente, pedimos que se investiguen los archivos donde están las crónicas de los reyes de Babilonia, para saber si es verdad que el rey Ciro ordenó la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Note lo que le piden al rey Darío. Rey, por favor, nosotros no estamos tratando de causar problemas. Dios nos ha dado la autoridad para servir, para reconstruir el templo. Pero no solamente Dios. Esto fue un decreto del rey Ciro. Cuando un rey daba un decreto, no había nadie que podía ir en contra de ese decreto, ni el propio rey. Eso fue el problema en Esther. El rey Asuero hizo un decreto para matar a todos los judíos. Él tenía que hacer un otro decreto para decir, ok, los judíos se pueden defender. No podía quebrar su decreto. Ciro dio un decreto que los judíos iban a regresar a reconstruir su templo. Y le dicen a Darío, oye, rey Darío, solo chequea, solo evalúa, por favor, chequea los archivos. En el capítulo 6 vemos que entonces el rey Darío ordenó que se investigara. Ok, está bien, voy a investigar. Y él se dio cuenta que el rey Ciro sí declaró eso. Y el rey Ciro declaró que todos a su alrededor tenían que proveer financieramente. Y note lo que el rey Darío dice. Entonces el rey Darío dio la siguiente orden. A Tatenei, gobernador de la provincia del oeste del río Éufrates, a Setar
Bosnei y sus compañeros, los funcionarios de dicha provincia, aléjense de Jerusalén y no estorben la obra de reconstrucción del templo de Dios. Dejen que el gobernador de la provincia de Judá y los líderes de los judíos reconstruyan el templo en su antiguo sitio. Note cómo es Dios. ¿Quién puede contra el Dios que servimos? En Esdras capítulo 6 vemos que entonces Tatenai, el gobernador de la provincia del oeste, declaró eso. Así los líderes de los judíos pudieron continuar y terminar la obra de reconstrucción. Confirman la palabra de los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Terminaron pues la obra de reconstrucción como lo había ordenado el Dios de Israel y por decreto de Ciro, Darío y Artajerjes, rey de Persia. La reconstrucción del templo se terminó el día 3 del mes del Adar, en el año 6 del reinado de Darío. Yo quiero que entiendan algo. ¿En qué año llegó Ageo en el reino de Darío? ¿Se recuerdan? En el segundo año. ¿En qué año terminaron? En el 6º año del reinado de Darío. ¿Cuántos años ha pasado? ¿Cuántos años ellos no habían tocado el templo? Había 16 años de pérdida de tiempo. Mis queridos hermanos, si hay algo que lo puedo exhortar, no pierda su tiempo en cosas que no vale la pena. La vida es corta. Como dijo el autor de Eclesiastés, la vida es como el viento, es como el vapor, es un enigma. Aquí estás un día y quién sabe si estarás aquí al final de noche. Nadie sabe. Por lo cual, 20 años tomó para construir el templo. Tomó 24 días para despertar el pueblo de Dios, para hacer un proyecto que le hicieron en 4 años. Y vamos a ver cuando construyen el templo, cuando construyen los muros. Construyeron los muros en 40 días. ¿Qué estoy tratando de animar a nuestro pueblo en esta noche? Para concluir, los obstáculos, mis queridos hermanos, los ataques, las críticas, los atrasos llegarán, siempre cuando uno quiere servir a Dios. Eso es solo parte de ser soldado en el reino de Dios. Pero no podemos permitir que esos obstáculos nos paren a nosotros. Y tenemos que estar firmes sobre la palabra de Dios. Debe ser nuestro guía, debe ser nuestro ánimo, debe ser nuestras fuerzas. Pero también debemos entender que debemos priorizar los asuntos de Dios antes de las cosas terrenales. Porque no hay nada más importante que servirle a Dios. No hay nada más importante que agradecerle a Dios. ¿Se recuerdan cuando los discípulos estaban alrededor, toda la multitud estaba alrededor de Jesucristo? Y Él les comenzó a hablar, yo soy el pan. Y la multitud poco a poco se comenzaron a irse. Y los discípulos están ahí alrededor de Jesús. Y Jesús les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Y qué dijo Pedro? ¿Dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Quién como nuestro Dios? Quien tiene palabra de vida eterna, pero que también tiene la palabra de cambiar nuestras circunstancias. Y debemos siempre cumplir lo que Él dice. Algunas personas hoy en esta noche le quiero animar. Dios te ha llamado a servir, a hacer algo, y muchos de ustedes han ignorado la voz de Dios. Y es tiempo que el pueblo de Dios se despierte. No permites que esos 16 años, no permite que el tiempo pase. Porque algunas personas se pueden acomodar y se acomodan muy rápido. Y si no me crees, solo falta un servicio. Ya el siguiente servicio no va a ser tan importante. Y luego es difícil regresar.
No tienes que ir a ese punto. Algunos de ustedes saben el llamado que Dios le ha dado. Sea fiel a su voz. El que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu tiene que decir. No jueguen con Dios, porque Dios castiga y Dios disciplina a quien Él ama. Él castigó a su pueblo por 70 años. Y yo espero que nadie aquí sea castigado por 70 años. Pero algunas personas lo necesitan. Despiertan, levántase, sea valiente y continúa en la obra. Llegarán los enemigos, llegarán obstáculos, pero ¿quién puede parar la obra de Dios? Y quiero que entiendan algo. Si tú no lo harás, créelo, Dios escogerá a alguien más para hacer su obra. Pero qué privilegio será para nosotros cumplir la obra de Dios. Solo le pido en esta noche, incline su rostro y oremos.